hermanos, saludos. Así que hoy estamos por aquí, otra vez compartiendo con ustedes el repaso de la lección de escuela sabática, lección número 4 para el sábado 25 de enero. Y hoy vamos a entrar a esta lección tan importante y tan conmovedora acerca de un Dios apasionado y compasivo. Un Dios apasionado y compasivo. Este es un título muy precioso, un título que me llena a mí de preguntas, y estaba ansioso por estudiar esta lección y compartirla con ustedes. El título de la lección completa se llama, del trimestre, el amor de Dios y su justicia. El amor de Dios y su justicia. Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso y justo, que practica la justicia, que da a cada uno según sus obras. Pero sin embargo, Dios no nos ve como nosotros vemos a los otros, como nos vemos entre nosotros mismos. Dios nos ve en Cristo Jesús, y es por eso que algunos de nosotros alcanzaremos misericordia, o digamos todos aquellos que acepten a Jesús como su Salvador alcanzarán misericordia, porque aunque Dios practica la justicia, practicar la justicia es hacer todo lo que corresponde a cada en orden. Si yo llegué primero, me tienen que tener primero. Si tú llegaste primero, te tienen que tener primero. Si tú pediste esto primero, te lo tienen que dar a ti primero. No pueden brincarse esa regla, esa ley de ser justo, practicar la justicia y hacer lo que tienes que hacer, lo que quieren que hagan contigo, hacerlo con los demás. Así que vamos a entrar a la lección de escuela sabática, un Dios apasionado y compasivo. Y el versículo de memoria nos lleva a la historia al versículo de memoria nos lleva contándoles la historia de la madre. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice la pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, y Jehová mismo se contesta ahí mismo en la palabra de Dios: aunque tu madre y tu padre te dejaren, que es algo muy difícil porque los que somos padres y las que son madres pueden entender. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo no me olvidaré de ti, dice Jehová. Y los que somos padres podemos entender, o los que tenemos madres, ya sea tú o alguna hermana o alguna persona, podemos entender que aunque la madre nunca te va a dejar, no es que existe la posibilidad, pero en ese caso sería una madre que tiene un problema mental, o una madre fría, sin sentimientos y sin amor. Así que el versículo de memoria nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Jehová no te dejará. No importa quién tú eres, no importa si eres cristiano o no eres cristiano, la palabra de Dios y esta promesa es para ti, y esta bendición es para ti. Jehová nunca te dejará. No importa por lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, el Señor está contigo. Levanta los ojos al cielo y clama y dile: estoy aquí, respóndeme. Y el Señor hará su voluntad en ti, conforme a su bondad y conforme a su misericordia. Y ahora mismo, con el título de esta lección, con toda su pasión por ti, porque es un Dios apasionado. Así que el mismo sábado nos cuenta aquí una parte que voy a compartirla contigo, del párrafo. Dice: las emociones desenfrenadas pueden ser problemáticas. Sin embargo, Dios nos creó con capacidad de experimentar emociones. Además, Él mismo es retratado en la Biblia o en las Escrituras como quien experimenta emociones profundas. Si es así, estas no pueden ser intrínsecamente malas o irracionales, pues el Dios de la Biblia posee la bondad y la sabiduría perfecta. Así que el Dios de la Biblia no se puede equivocar. Las emociones o ser apasionado no son cosas intrínsecamente malas. Sin embargo, a menudo nosotros como seres humanos, cuando nosotros encontramos una persona apasionada o una persona que tiene pasión por algo, que se apasionó por
por un amor, que se apasionó por algo que en la vida nosotros podemos darle una mala expresión, como dice. A menudo se considera las emociones como indeseables y deben evitarse. Para algunos son intrincantes, irracionales y por lo tanto las personas de bien no deberían ser emotivas según cierta escuela fisiológica griega en la antigüedad. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros los seres humanos somos personas racionales y también somos seres emocionales y racionales, y debemos hacerle caso a la emoción y a la razón de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, bíblicamente nosotros sabemos que el Dios perfecto, el Dios en su perfecta bondad y su perfecta sabiduría, también es un Dios compasivo, un Dios emocional y racional. Por lo tanto, nosotros somos seres imperfectos y es por eso que muchas veces debemos tener control y medir nuestras pasiones y nuestras emociones. Lo que sí no debemos medir es la compasión. Pero aún así, no podemos reflejar la compasión de Dios. Así como no podemos tener ese atributo de Dios de ser apasionado perfecto, con una pasión perfecta, tampoco podemos practicar la compasión perfecta. Pero debemos pedirle a Dios que nos ayude a poder practicar la pasión perfecta y también la compasión perfecta, que nos muestra el Dios de la Biblia, perfecto en todos sus caminos. La última parte del párrafo dice: aunque hay hermosas verdades derivadas de hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debe perderse de vista que ese amor no es idéntico a las emociones humanas. No podemos olvidar, aunque en la Biblia aparecen muchas cosas, aunque hay hermosas verdades derivadas de hecho de que el amor de Dios por nosotros es profundamente emocional, no debemos perder de vista que nosotros, que la profundidad de esa emoción, de ese amor de Dios y emoción y apasionado por nosotros, no es como el de los seres humanos. Dice en la última parte de aquí. Vamos a pasar al día domingo, ya para entrar a la lección del día domingo. Dice: más que el amor de una madre. ¿Cómo es que más que el amor de una madre? El amor de Dios es más que el amor de una madre, porque Dios se atreve a decir que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él nunca te dejará. ¿De dónde sacan algunas personas la historia de que tú, si te estás portando mal, no estás bajo la protección de Dios y del cuidado de Dios? Claro que sí. De alguna manera estás pagando las acciones, porque toda acción tiene una consecuencia, pero Dios aún sigue cuidando de ti. Y lo vamos a ver de acuerdo a la lección. Y hoy vamos a estudiar entonces el día domingo, más que el amor de una madre. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? Dice en el Salmo 103, versículo 13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, a Jehová, así se compadecerá Jehová de los que le temen. Pero sin embargo, yo podría decir que esta traducción no está bien, porque Jehová se compadecerá aún de aquellos de que no le temen. Sin embargo, cuando tú le demuestras un temor y un respeto, que no es un temor de miedo que le tienes que tener a Jehová, sino un temor de respeto y un temor de reconociéndolo, un temor de que tú lo reconoces como creador y hacedor de todas las cosas. El primer párrafo, voy a leer una parte del primer párrafo. Dice: la Biblia utiliza a menudo la imagen de la relación entre padre e hijo para describir la asombrosa compasión de Dios por las personas, haciendo hincapié en que la compasión de Dios exponencialmente haciendo hincapié en que la compasión de Dios es excepcionalmente superior incluso a la expresión humana, incluso a la expresión humana más profunda, hermosa de ese mismo sentido. Dice aquí que la compasión de Dios es mucho más, dice, es potencialmente superior.
a las emociones y a la compasión de nosotros, que fue lo que yo dije en cuando nosotros no podemos ser emocionalmente perfectos, ni tampoco en compasión, expresando ese atributo de Dios de ser compasivo a la perfección. Pero con la ayuda de Cristo Jesús lo podemos lograr y podemos expresar la compasión que Cristo quiere que ofrezcamos unos con otros, y también podemos ser apasionados por ese Dios de amor que existe en la Biblia. Ya nosotros vimos que el Salmo 103 nos dice que así como un padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadecerá de los que le temen. No es un temer de miedo, no es un temor de pensar de que Dios lo va a destruir ni nada, sino que es un respeto y reconocimiento de que Dios es el creador y que Dios es bueno y que para siempre es tu misericordia y que Dios te ama, y que así como un padre ama a sus hijos, así Dios ama a los seres humanos. Dice también, aquí nos muestra también el versículo de memoria, Isaías 49, 15, donde nos dice el versículo de memoria, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, Jesús mismo contesta, no queriendo decir que eso, pero si acaso ella se olvidare de ti, yo nunca me olvidaré de ti, dice Jehová. No importa quién tú seas, no importa qué hayas hecho en la vida, Dios te está llamando a que le des la oportunidad de poderse mostrar en tu vida como ese Dios de amor, no un Dios que tienes que tener temor, de miedo, sino un Dios donde Él quiere que tú tengas una relación de amor con Él, una relación porque Dios está apasionado por ti. Así que vamos a eliminar el temor del temor humano. No es el temor humano de temer, de temblar, sino temor de reconocerlo a Él como Salvador, de reconocerlo a Él como Dios. Así que recuerda muy bien, el último versículo que nos llama es Jeremías 31:20, donde nos habla acerca, dice, de Efraín, mi hijo. Efraín, mi hijo, dice, en él me deleito. Dice, y en Jeremías 31:20, Jeremías 31:20 dice, vamos a leer esta parte aquí, Jeremías 31:20, porque es muy importante. Ahí está. El versículo dice: ¿no es Efraín mi hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él. Constantemente me he acordado de él, dice. Por eso mis extrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y más adelante vamos a entender que por qué Jehová dice que si no es Efraín, dice, no es Efraín mi hijo precioso, no es Efraín mi hijo precioso, no es mi niño en quien me deleito. Pues hablé de él y me he acordado de él constantemente. Por eso mis extrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y más adelante vamos a entender por qué Jehová dice esto. Porque Efraín se refiere al pueblo de Israel. No es Efraín, se está refiriendo al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que entre más Dios lo llamaba, más se alejaba. Pero vamos a avanzar. Dice el párrafo de esta lección: más que un amor de una madre, es el amor de Dios para nosotros. Así que dice aquí, vamos a leer el párrafo que dice: Dios nunca se olvida de sus hijos y su compasión nunca falla. Pero el hijo que dio a luz, dejar de compadecerse, dice el párrafo de en medio, vamos a leer, donde habla acerca de Jeremías 31:20. Dios considera a su pueblo del pacto como su hijo, precioso, el niño en quien se deleita, a pesar de que a menudo se rebeló contra él y le causó tristeza. Aún así, dice, aún él declara misericordia
mis extrañas se abrieron, mis extrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dijo Jeremías. El término traducido aquí como misericordia es utilizado anteriormente para referirse a la compasión divina de Dios. Más abajo dice el último párrafo, además la frase mis extrañas se conmovieron por él puede traducirse literalmente como mis extrañas rugen. Esta descripción que emplea el lenguaje profundamente vertical a la emoción divina retrata así la profundidad del amor compasivo de Dios por su pueblo. Incluso a pesar de su infidelidad, Dios sigue dispensando su voluntad, compasión, su abundante compasión y misericordia a su pueblo. Lo hace más allá de toda expectativa razonable. Así que, querido hermano, no te olvides que Dios lo hace de cualquier expectativa razonable. Dios sigue teniendo misericordia y su bondad va más allá de la razón del ser humano. Sin embargo, la última parte de las letras rojas que aparece en la lección siempre dice, a la mitad dice, para algunas personas pueden tener dificultades en este sentido, pues sus progenitores no fueron cariñosos con ellos. Ahora la pregunta es, ¿de qué otras maneras podrían ser ilustradas la compasión de Dios por esas personas que no pueden comprenderlo? Pero yo creo personalmente que todos los seres humanos podemos comprender la compasión de Dios de la manera que Dios lo ilustra, expresando que el amor de Dios es más que el amor de una madre o de un padre. Él a menudo usa el título de padre de la relación entre un padre y un hijo y entre una madre y un hijo, ya que es el amor más perfecto que existe en la humanidad. Dios la usa, pero aún así, aún ese amor es imperfecto. No se compara al amor de Dios, no se compara a la compasión de Dios, no se compara. Por eso la lección del día domingo se titula Más que el amor de una madre. Querido amigo, querido hermano, aunque tú no hayas podido comprender por alguna razón, ya sea porque no eres padre, pero si eres hijo, tú tuviste una madre que te amó y hizo todo lo que pudo por ti. Y si por alguna razón tu madre te falló, tú tal vez eres padre o madre y puedes experimentar el amor de un padre hacia un hijo y lo que el padre o la madre estaría dispuesta para hacer por un hijo. Y ese mismo es el amor. Bueno, más que el amor de una madre y de un padre es el amor de Dios. Pasemos al día lunes. El día lunes nos está hablando acerca del amor conmovedor. ¿De quién? De Dios. Dice el párrafo al principio, dice, la incalculable profundidad del amor compasivo de Dios por la humanidad se pone en manifiesto en Oseas. Dios había ordenado al profeta, ve, toma a una mujer prostituta y ten hijos de prostitución con ella. Qué prueba para el profeta donde Dios le ordena esto. Todos conocemos la historia. Dice, amor conmovedor. Dice, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Eso se refiere a la prostitución. Aún la tierra misma se prostituye apartándose de Jehová. Nosotros los prostituimos al apartarlos de Jehová. Cada ser humano se prostituye apartándote de Jehová, apartándote de Dios. Dice entonces, Oseas 11 describe más adelante la relación de Dios con su pueblo, pero mediante la metáfora de un padre amoroso con su hijo. Leamos en el libro de Oseas capítulo 11, versículo 1 al 9. ¿De qué manera ilustra las imágenes de estos versículos la forma en que Dios ama y cuida de su pueblo? Veamos lo que dice Oseas. Veamos lo que dice Oseas. Vamos a ver si lo tenemos por aquí.
El libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1 dice, vamos a leer un poco de este pasaje. Sin embargo, dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales se alejaba, no simplemente se alejaba, dice, sino que se alejaba a los Baales. Sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, dice Jehová, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Aún así, aunque Israel se apartaba detrás de otros dioses para adorar ídolos, ofrecerles ídolos, sacrificios y sahumerios, con todo y eso, dice la palabra de Dios en el versículo 3, con todo y eso yo le enseñaba a andar a mi pueblo, a caminar en mis caminos. Y dice, y lo peor, dice que no conoció que yo lo cuidaba. Qué triste historia del pueblo de Israel. Esa puede ser tu historia, porque recuerda que la historia de Israel es tu historia. Tú eres ese hijo, tú eres Efraín. Cuántas cosas Dios nos hace por nosotros, y nosotros nos olvidamos en cualquier momento, cualquier dificultad nos olvidamos y caemos en la mediocresía de hacer algunas cosas que no agradan a Dios. Dice, y no conoció que yo lo cuidaba. El versículo 4 dice, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. O sea, los que alzaron el yugo sobre su cerviz, los que quitaron el yugo de su cerviz. Ese fue Dios que los liberó de Egipto. Y puse delante de ellos la comida. Aparte de que los liberó del yugo, también les ponía comida delante de ellos. El versículo 5 dice, no volverán a tierra de Egipto, sino que el mismo asirio mismo será su rey, porque no se convirtieron. Con todo y eso no se convertían, aunque Jehová ponía su comida, aunque Jehová cuidaba de ellos en medio de todas sus rebeliones. Sin embargo, el versículo 6 me encanta porque dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Cuando nosotros pasamos por dificultades o por problemas, es por nuestros propios consejos o nuestras propias decisiones, porque tú elegiste ser sabio en tus propias sabiduría. Si hubieras hecho caso a los consejos divinos de la palabra de Dios, no hubieras pasado por tanto dolor y por tanta tristeza. Sin embargo, el mensaje no es ese. El mensaje es, dice, en el versículo 8 dice, ya para terminar el párrafo que vamos a leer, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, no ejecutaré ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy yo y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en las ciudades, dice la palabra de Dios, porque yo soy Dios y no hombre para venir a destruir a Efraín. Después de todo y eso, aunque Efraín estaba pasando, aunque tú mismo estás pasando por tus propios consejos, porque fuiste sabio en tu propia sabiduría, en tus propios acciones, si estás pasando consecuencias, Dios mismo dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, se inflama, si puedes entender la palabra, se inflama toda mi compasión hacia Israel, hacia ti, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Israel, porque yo soy Dios y no hombre, dice la palabra de Dios. Así que alabado sea el Dios de amor, el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros podemos encontrar en la Biblia, no el Dios que nos presenta en las religiones. Así que, querido hermano, hay un Dios apasionado y compasivo por ti, querido amigo o querido hermano. No sé con quién estoy hablando. Vamos entonces a terminar la parte del día lunes. Dice, en contraste con la fidelidad inquebrantable de Dios, su pueblo fue infiel en repetidas ocasiones, lo que alejó a Dios, acarreó juicio sobre sí mismo y lo entristeció a Dios profundamente.
Dios es compasivo, pero nunca excluye la justicia. Siempre Dios permite que la justicia se cumpla. Sin embargo, el propósito de la justicia de Dios no es destruir al ser humano. La justicia se va a cumplir porque Dios es justo. Pero sin embargo, para eso Dios hizo provisión. Para que nosotros no muriéramos. Aunque merecemos morir, pues de acuerdo a la justicia de Dios, porque Dios es justo y Dios permite que la justicia se cumpla, como dice aquí este párrafo, veremos una lección posterior donde el amor y la justicia son inseparables y entenderemos y hablaremos un poco más de la justicia de Dios. La justicia de Dios es que debe cumplirse, pero para eso murió Cristo, para que tú no fueras maldito, para que tú no murieras, para que tú en Cristo vuelvas a la vida. Así que mi hermano, esta es la noticia del Evangelio. El amor de Dios es conmovedor. Es más que el amor de una madre. Pasemos al día martes, la compasión de Jesús. Y hoy estaremos entonces en el día martes viendo algunos ejemplos de la vida de Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Dice, el principio del párrafo dice, en el Nuevo Testamento se utiliza el mismo tipo de imágenes que en el Antiguo Testamento para describir la compasión de Dios. Pablo se refiere al Padre como Padre de misericordia, el Dios de toda consolación. Dice, además, el apóstol explica en Efesios 2:4 que Dios es rico en misericordia y redime a los seres humanos por su gran amor con que nos amó. No porque nosotros lo amamos a Él, es Dios mismo que nos redime por su gran amor con quien nos ama o nos amó cuando Él decidió morir. Veamos las 4 historias que narra la lección. La primera historia que la lección narra es la multitud. La gran multitud tuvo compasión Dios de la gran multitud y los alimentó y sanó a todos los que estaban enfermos en aquella historia donde Jesús hablaba a una multitud. Jesús tuvo compasión y esa historia la encontramos en Mateo 9:36. En esa parte encontramos la historia. La segunda historia que encontramos es Jesús tuvo compasión y sana a todos los que le llevaban. Dice la palabra de Dios que le llevaron todos los enfermos de una ciudad y Jesús los sanó a todos. Ese era Jesús. Se preocupaba y sentía pasión por la humanidad. No estaba viendo si era judío o no era judío, sino que él lo que estaba haciendo, cumpliendo el propósito del cual Dios estaba con nosotros. Y Dios quiere vivir con nosotros por finalmente viviremos en un mundo donde no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza y viviremos para siempre sin ningún dolor y sin ningún pecado y sin ningún cargo de conciencia. Y la tercera historia la encontramos también en el libro de Mateo 23:37, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntarlos como la gallina junta sus pollitos y no quisiste. Este es un mensaje conmovedor y compasivo para Jerusalén. Todos conocemos la historia de Jerusalén. En ese tiempo, en la historia de Jerusalén se tenía que cumplir de una manera literalmente, porque el mundo estaba pasando por una etapa del cumplimiento de la promesa, que era que la promesa se tenía que cumplir en el nacimiento de Jesús y en la muerte de Jesús y en la vida de Jesús. Pero tú tienes que filtrar toda clase de error que cometas o toda clase de comentario o cualquier parte de la Biblia la tienes que filtrar de acuerdo a la actitud de Jesús cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Y podemos usar las historias de Jesús, como por ejemplo cómo Jesús actuaba cuando las personas se acercaban a Él. Algunas veces le preguntaba si eran judíos o no, pero siempre los sanaba. Cuando esas personas se aferraban y le decían: ten misericordia, pero aún los perrillos comen de las migajas. Dios se conmovía, Dios se movía a compasión por ellas. Y en la cuarta historia que tenemos aquí la encontramos en Lucas 7:3, donde dice, en Marcos 1:41, 6:44, donde aparece
un, un hombre leproso y le pide a Jesús que lo sane. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? El hombre le dice, sí, y Jesús lo sana. Tu fe te ha salvado. Veamos que aquí le dice, tu fe te ha sanado. Y por último dice, Jesús tuvo compasión de una viuda, resucitándole al único hijo que tenía, porque Jesús fue movido a misericordia. Y ese es el Jesús de la Biblia, ese es el Dios del Antiguo Testamento. Sin embargo, como repito, la misericordia de Dios se movía en el antiguo Israel, en el antiguo Testamento, pero había una ley que se tenía que cumplir, que era ojo por ojo y diente por diente, que la ley se cumplía y así era. Sin embargo, encontramos la misericordia de Dios en medio de todo ese desastre por el cual tuvo que pasar la humanidad por la causa del pecado. La misericordia de Dios se meneaba, ya que aún así esos animalitos que morían sacrificados representaban a Jesús, y era la sangre de Jesús que estaba simbolizada, y en sí mismo los animales no tenían poder para limpiar el pecado, sino que tuvo que morir Jesús para que esos pecados fueran eliminados completamente. Si Jesús no hubiera muerto, eso hubiera sido en vano, solamente eran ritos, eran cosas que se tenían que cumplir de acuerdo a la ley, ya que no se había cumplido la promesa de la gracia. Así que pasemos al día miércoles, después de ver la misericordia de Jesús. Dice, vamos a leer el párrafo antes de pasar. ¿Cómo podemos dar forma a nuestras existencias de acuerdo con el modelo de la vida de Cristo, centrándonos en las necesidades de los demás y de este modo no limitándonos a predicar el amor de Dios, sino mostrándolo de forma tangible? Dice, no limitándolo a predicar el amor de Dios. Tampoco no lo vamos a limitar a predicar el amor de Dios, sino, dice, mostrándolo. No vamos a limitarlo, pero lo vamos a mostrar, que sea algo tangible, que la gente pueda verlo, que la gente pueda sentir el amor y la misericordia, ya que el Evangelio pierde sentido en nuestras vidas si nosotros no estamos cumpliendo esa misericordia, que en realidad no sale de nosotros. Nosotros no podemos ser seres compasivos y seres emocionales perfectos. Hasta las obras más buenas, las obras más compasivas que tú hagas son como trapo de inmundicia. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro lugar y morimos a nosotros mismos, Dios puede hacer la obra. Pero aún así, todas nuestras obras son en Cristo Jesús. Y es por eso que alcanzamos que Dios nos acepte, aún con nuestras imperfecciones. Porque Dios nos ama, y ese es el propósito de Dios, como dijo Oseas, que aunque Efraín no entendía, aún así el Dios del cielo no vino para destruirlo, ni tampoco para condenarlo, sino para restaurarlo. Vamos entonces a pasar al día miércoles. Un Dios celoso es un tema muy contradictorio, ya que normalmente nosotros como seres humanos, cuando hablamos de los celos, podemos ver de que los celos son como una negatividad en nuestras vidas. Dice el primer párrafo de la lección del día miércoles: el Dios de la Biblia es el Dios compasivo. En Hebreos, Dios se da a sí mismo el nombre de Ruhum. ¿Ok? Vamos a brincar más adelante. Dios no solo se llama compasivo o misericordioso, sino también celoso. Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso y fuego consumidor. ¿Ok? Es Dios celoso. Pero el celo de Dios no es un celo como humano, imperfecto, ni tampoco es un juego que viene para destruir a aquellos que no hicieron lo que le gustaron o que le fallaron, porque aún así Dios es un Dios. Dios es el lado de Dios, o la posición de Dios, es de un esposo de que no le ha correspondido a su esposa, y aún así Dios no actúa. Si él fuera un juego consumidor, tendría que consumir a aquellos que no le corresponden,
y la palabra de Dios no nos lleva a esa conclusión. Vamos a seguir viendo qué dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Declara que el amor de Dios, Pablo nos declara ahí, en esa parte de la Biblia de Primera de Corintios, que él quiere que nosotros, dice, Pablo nos cela con el mismo celo de Dios para presentarnos como una virgen a Cristo. Ese es el celo que Dios ese es el celo que Pablo nos quiere mostrar. En el libro de Salmos nosotros encontramos la historia de que el pueblo de Israel, la narra de que es un pueblo rebelde, pero aún así al final en el versículo 66, de ese capítulo 78 de Salmos, dice que Dios se levanta como un valiente y destruye a los enemigos de ese pueblo rebelde, de ese pueblo infiel, de ese pueblo que no le correspondía, de ese pueblo que lo incitó a celos. Aún así Dios se levanta como que estaba dormido y pelea la batalla por su pueblo, porque Dios es un Dios celoso para bien de nosotros. Dice, el párrafo dice, los celos de Dios a menudo son malinterpretados, y eso es lo que le estoy hablando yo. El escritor escribe al principio del párrafo, del segundo párrafo, dice, los celos de Dios a menudo son malinterpretados. Dice, cuando el ejército, cuando el objetivo celoso se refiere a un cónyuge, no se le trata de un elogio. O sea, cuando se le llama a un cónyuge celoso, no es un elogio que se le hace. El término celos suele tener connotación negativa en muchos idiomas, sin embargo, ese no es el caso de los celos divinos. En la Biblia, ya que se refiere a la sana expectativa de un marido amoroso por disfrutar de una relación exclusiva con su esposa. Aunque existe un tipo de celo contrario al amor, también hay celos buenos y justos. Pablo se refiere a ellos como el celo de Dios. Dice, más abajo dice, donde aparece un párrafo, dice, sin embargo, a menudo se describe a Dios como un cónyuge despreciado cuyo amor no es correspondido. Y de eso es lo que te estaba hablando yo. Si Dios es un fuego consumidor y Dios es celoso, no vamos a ver esto literalmente y vamos a decir Dios es celoso, porque a menudo se malinterpreta el celo de Dios. Y aquí dice que el papel de Dios es como un cónyuge despreciado cuyo amor no fue correspondido. Imagínense un ser humano reaccionando a un amor que no le fue correspondido, lleno de celos. El ser humano es peligroso en una posición de eso. Dios no es un ser humano. Y vamos a ver más adelante, donde Dios nos dice que Él es, bueno, ya lo leímos en Oseas, Dios no es hombre, Dios es Dios. Dios se levanta, pero no se levanta irritado por celos de hombre. Dice, es un cónyuge cuyo amor no es correspondido. Más abajo dice, los celos de Dios o su amor apasionado no tienen las connotaciones negativas de los celos humanos. Nunca obedecen a la envidia, sino al legítimo anhelo de disfrutar una relación exclusiva con su pueblo y para bien de su pueblo. Ese es el propósito de Dios, de un Dios que es fuego consumidor y celoso. No vamos a interpretar fuego consumidor porque quema a aquellos que no le corresponden. La Biblia dice que Dios, el papel de Dios es el papel de un esposo no correspondido. Y solo porque él sube a fuego consumidor va a consumir a esos que no le corresponden. No, Señor, el amor de Dios no funciona así y la compasión de Dios tampoco. Aunque Él es un Dios celoso, se parece a nuestros celos humanos, que es humanamente lo que sería ahí. Como yo soy un Dios celoso, soy un fuego consumidor, entonces lo consumo. Pero el amor de Dios no actúa así, porque entonces actuaríamos destruidos todos.
porque ninguno de nosotros, la Biblia dice que todos nos apartamos, todos los descarriamos, todos somos una llaga podrida desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, por lo tanto todos seríamos totalmente destruidos. Vamos a leer el párrafo de abajo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Dice, sino que el legítimo anhelo de disfrutar una relación exclusiva con su pueblo y para bien de él. Esos son los celos. Ese es el propósito de los celos y de ser juego consumidor, para proteger a su pueblo, no para destruir a su pueblo. Dice el párrafo de la parte del día miércoles. Dice, ¿cómo podemos aprender a reflejar el mismo tipo de celos positivos hacia los demás que Dios muestra hacia nosotros? Dice, esta es mi respuesta. Como seres humanos es difícil, como seres humanos, eso puede ser posible en Cristo, ya que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, pero en Cristo nosotros podemos lograr. Pero aún así, por más que tú estés en Cristo, tú no puedes lograr tener el clima de entrar a la posición o a la altura de Cristo Jesús para poder entrar directamente al Padre. Aún tus mejores obras, aún tus mejores intenciones tienen que pasar por la opción de Cristo Jesús, que es nuestro escudo y protección para poder entrar a la presencia del Padre y poder entrar a ser partícipes de la salvación en Cristo Jesús, por fe en Cristo Jesús. Así que vamos entonces a leer la parte del día jueves, que es compasivo y apasionado. El Dios de la Biblia es compasivo y apasionado, y estas emociones divinas se ponen de manifiesto y de manera suprema en Jesucristo. Solo Jesucristo es que mostró y tuvo estas cualidades o estos atributos de ser compasivo y apasionado. Él los tiene en su perfección. Nosotros también somos seres apasionados y compasivos, pero no en la perfección que Dios quiere que nosotros la tengamos. Por más que nosotros los esforcemos, jamás lo lograremos. Ahora, cuando estamos en Cristo, lo podemos hacer, pero no constantemente como Cristo. Como Cristo dice, y como vamos a aprender en este día del jueves, donde dice compasivo y apasionado. Dice, el Dios de la Biblia es compasivo y apasionado, y estas emociones divinas se ponen manifiestas de manera suprema en Jesucristo. Y vamos a ir al párrafo donde dice, lee 1 Corintios 13, 4 al 18, de qué manera nos llama este pasaje a reflejar el amor compasivo y asombroso de Dios en nuestras relaciones con los demás. No estamos hablando aquí en la relación entre Dios y nosotros, sino, claro que entre Dios y nosotros también, pero entre los demás. Pon atención a esto. Recuerda que lo que nos está hablando aquí Corintios dice, el amor es perfecto, el amor no es sufrido, el amor es sufrido, el amor no es envidioso, el amor no es chismoso, el amor no es, y así sucesivamente. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y por último dice, el amor nunca deja de ser. Y es lo que a veces nosotros podemos ser seres que podemos hacer acciones de amor, pero en algún momento podemos dejar de ser. Dios nunca deja de ser. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice, Dios tiene amor. Nosotros tenemos amor en algún momento, pero cuando las cosas van mal, es cuando debe permanecer ese amor en ti. Cuando las cosas están mal, cuando algo te falla, cuando tus amigos te fallan, cuando tu cónyuge te falla, cuando no te corresponden, como en el caso de Dios, que la lección enfatiza de que el papel de Dios es de un esposo no correspondido. Imagínense un esposo no correspondido, celoso, y bueno, es celoso y fuego consumidor. Imagínense qué desastre no haría un esposo no correspondido
con esas armas humanamente en sus manos. Entonces dice, el amor de Dios no se acaba. Dice, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver qué dice el párrafo por aquí. Dice, pero cuán a menudo procuramos convertirnos en este tipo de personas en favor de los demás. No podemos ser sufridos y amables, no podemos evitar ser envidiosos, engreídos, groseros, egoístas. No podemos producir en nosotros el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y que nunca se deja de ser. Escucha bien, no podemos, dijo primeramente, no podemos procurar convertirlos en ese tipo de personas en favor de los demás por nosotros mismos. Y tampoco podemos evitar no ser egoístas, no ser engreídos, no ser groseros. El amor de nosotros siempre es grosero. Dice, producir en nosotros un amor que no todo lo sufre, que no todo lo cree, todo lo espera, dice, y que nunca deja de ser. Más abajo dice, vamos a leer siempre corrido. Ese amor solo puede ejemplificarse en nuestras vidas como fruto del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, porque el Espíritu Santo, el amor de Dios en los corazones de quienes permanecen en Cristo Jesús, no porque son buenos, sino porque se aferraron y conocieron que Jesús es bueno, que Jesús es misericordioso, que pudieron entender que Jesús es un Dios de amor, que Jesús es un Dios misericordioso y que es un Dios apasionado por ti. De que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él nunca te dejará. Esa es la promesa. Y esa es la única forma que tú puedes producir este amor en ti y presentarlo a los demás. Cuando tú entiendes que el amor de Dios es perfecto, que el amor de Dios es más que el amor de una madre, que el amor de Dios es compasivo y apasionado. Así que vamos a leer el último párrafo en la última parte del párrafo del jueves, que dice, por último, debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que solo Dios puede hacerlo y permitirlo. No solamente Dios puede transformar nuestros corazones, sino que solamente Dios puede permitirlo. No hay nada bueno en nosotros. Todos los apartamos, todos los descarriamos, todos los alejamos. No te pongas a pensar de que tú sí pones de tu parte, que tú sí mereces, que tú sí eres bueno. No podemos. Dice, por último, debemos reconocer que no podemos transformar nuestros corazones, que solo Dios puede hacerlo y permitirlo. Así pues, pidamos a Dios que nos dé un corazón nuevo para Él y para los demás, un amor puro y purificador que eleve lo que es bueno y elimine la escoria de nuestro interior. Y el último párrafo continúa diciendo, la oración